Cordial saludo. Soy Andrés Felipe Velázquez, estudiante del quinto semestre del programa de Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. A continuación realizaremos una infografía de descripción documental y su explicación. Comencemos. Este es el formato que escogí. Eh, Rellenaremos la infografía con los puntos más relevantes del tema y luego procede a su explicación.
Bien, esta es la infografía. Ahora procederé a la explicación, que es la descripción documental. Es un proceso que analiza y registra las características de los documentos de archivo y su contexto de producción. Su objetivo es facilitar la identificación, localización y recuperación de la documentación para garantizar una gestión. Esto quiere decir que entre más clara sea la información que se describe de los documentos, facilita y garantiza su recuperación. Principales principios fundamentales. El primero es de lo general a lo particular. Es representar el contexto y la estructura jerárquica del fondo y sus componentes. Esto quiere decir que proporcionen la información sobre el fondo en el nivel superior y luego sobre las partes en niveles sucesivos. Las descripciones deben seguir una relación jerárquica descendiente. Eh, Información pertinente al nivel. Procesar con precisión el contexto y contenido de cada unidad de descripción. Esto quiere decir que es incluir solo la información adecuada al nivel descrito. Por ejemplo, no detallar el contenido de un documento específico en la descripción del fondo. Vinculación de las descripciones. Es indicar la posición de cada unidad dentro de una jerarquía. Esto quiere decir que es vincular cada descripción con su unidad superior, si existe, e identificar claramente el nivel de la descripción. Y no repetir, no repetición de información. Es evitar la redundancia en la descripción jerárquica. Esto quiere decir que la información común debe garantizarse en el nivel superior y no repetirse en los niveles inferiores. Retos que se deben afrontar en la descripción de los archivos electrónicos frente a los físicos. Tenemos que la medición de los volúmenes y la naturaleza del soporte.
Esto quiere decir que hay que determinar y consignar la extensión física o lógica de los archivos según su soporte. En el físico existen los metros lineales de estanterías o metros cúbicos y la medición está basada en el espacio físico que ocupa. En el electrónico son las unidades lógicas, megabytes, gigabytes, etcétera, o número de unidades físicas que contienen los datos. Además, se debe especificar qué tipo de soporte electrónico es. Los retos de hacer acceso y tecnología. El desafío consiste en informar sobre las condiciones físicas o técnicas que afectan el acceso o uso de la unidad de descripción. En el físico hay una conservación preventiva donde se consigna el estado del físico del documento. En lo electrónico hay una dependencia tecnológica y existen requisitos de software y o hardware necesarios para el acceso. Se debe advertir sobre los riesgos de obsolescencia. Eh, herramientas tecnológicas, herramientas o, herramientas o tecnologías que la apoyan. Entorno general y sistemas automatizados. La descripción archivística puede realizarse en entornos manuales o automatizados, siempre respetando el principio de procedencia. La utilidad de los sistemas automatizados son la integración y selección de elementos de información y actualización y modificación de datos de forma eficiente. Instrumentos de descripción. Binding aids. Los instrumentos de descripción son herramientas claves para el control administrativo e intelectual de los archivos. Mm, Tenemos bases de datos y web. Son instrumentos electrónicos y en línea. Por ejemplo, el RecordSat de los National Archives. Índices específicos, índices geográficos. Y como el Geographic Index y por material el Subject Index Card. Instrumentos tradicionales, como los inventarios, catálogos, listas de contenidos e inventarios de papel. Requisitos tecnológicos para archivos electrónicos. Para documentos que requieren tecnología para sus accesos electrónicos, audiovisuales o multimedia, se deben especificar el software o hardware necesarios para su consulta. Y las normas. Tenemos la norma ISAT-G, y que básicamente es la norma base para la elaboración de descripciones archivísticas. Eh, funciones y características. Es una generalidad aplicable a cualquier tipo de documento o soporte físico. Su objetivo principal es garantizar la descripción coherente, pertinente y explícita de los documentos. Su funcionalidad facilita la recuperación de la información e intercambio de datos de autoridad. Permite integrar descripciones de distintos archivos en sistemas unificados. Su estructura organiza las reglas de 7 áreas de información descriptiva. Y su fundamento teórico se basa en los principios de procedencia, esencial en cualquier sistema de descripción archivística. Eh, norma ISAR CPF. Esta regula la información de autoridad para los puntos de acceso de la descripción archivística. Funciones. Controla los nombres, términos y palabras clave mediante encabezamientos autorizados. Reglas de autoridad. Establece directrices para crear encabezamientos archivísticos normalizados. Descripción de productores.
Describe entidades, personas o familias que proceden o están vinculados a los documentos y el contexto. Sus elementos pueden integrarse en áreas de contexto de la ISAG, como las historias institucionales o reseñas bibliográficas. Y por último tenemos unas normas auxiliares como la ISO 3166, que es la codificación de los países en el código de referencia para el intercambio internacional de la información. La ISO 8601, que es la normalización de fechas para su uso en unidades de descripción. Y tenemos otras como por ejemplo la 15924, que es la codificación de estructuras utilizadas en los documentos. Eh, Niveles de descripción archivística. Mm, Bueno, es un conjunto de documentos producidos o acumulados por una persona, familia o entidad en el ejercicio de sus funciones. Se describe el fondo como un todo, subfondo, agrupación de documentos que reflejan divisiones administrativas o funcionales del organismo productor. Serie, conjunto de documentos organizados por acumulación, actividad o función. Constituye una unidad coherente dentro del fondo. Subserie. eh, Subdivisión interna de la serie. Permite una organización más detallada. Unidad documental compuesta o expediente. Conjunto de documentos reunidos por un productor para su uso operativo. Se relacionan con un mismo tema, actividad o asunto. Unidad documental simple o documento. Unidad más pequeña e invisible. Por ejemplo, cartas, fotografías, grabaciones sonoras, etc. Y tenemos los metadatos. Los metadatos se definen como el dato sobre el dato. Es información estructurada que describe, explica, localiza o facilita la recuperación, uso y administración de recursos informativos. En el contexto archivístico, los metadatos describen el contenido, contexto y estructura de los documentos, así como el proceso de su gestión, especialmente en archivos electrónicos. La función de los metadatos es garantizar la autenticidad, la fiabilidad, la integrabilidad, la usabilidad de los documentos a lo largo del tiempo. Y el partner. Es un documento archivístico, el cual estandariza la denominación de series y subseries documentales producidas en razón de las funciones administrativas. Las funciones principales son la normalización. Define y autoriza las denominaciones de series, subseries y tipos documentales. Esto asegura el uso de un mismo lenguaje para referirse a la misma información. Soporte a instrumentos archivísticos. Sirve como base para la elaboración de otros instrumentos claves como las tablas de retención documental y los cuadros de clasificación documental. Facilita la valoración documental. Proporciona tiempos mínimos de retención documental y propuestas de disposición final, facilitando el proceso de decir qué documento conservar y por cuánto tiempo. Y su importancia va en la homogeneidad institucional, la seguridad jurídica y la transparencia, facilitar la interoperabilidad y construir la memoria institucional y social. Por último, la conclusión final es que la descripción documental es sumamente importante porque permite eh, localizar, dar una descripción detallada de los documentos para poder garantizar su gestión.
por el lado electrónico existen barreras, pero tenemos que estar actualizados y tenemos que tener presente que las herramientas tecnológicas están para usarlas y y nuestra carrera como en sí eh, debe también evolucionar. Eh, es demasiado importante tener en cuenta que las normas también respaldan y nos da un punto de partida para poder implementar eficazmente una descripción documental certera y asertiva. Y muchas gracias. Hasta una próxima. Hasta luego.